Bien, iniciamos ahora la segunda parte del video con las otras dos características de la composición de la materia. Así como vimos la primera característica, la unión de los átomos, la segunda característica es la temperatura. La temperatura. Cuando hablamos de temperatura de un cuerpo, nos referimos o asociamos esa palabra temperatura a cuando algo está caliente o algo está frío. Por ejemplo, tenemos el termo y si lo abrimos, si alcanzan a ver, está saliendo lo que es el vapor del agua que está caliente, por si lo llegan a lograr a ver. Y aquí tenemos este vaso con esos dos cubos de hielo que se están derritiendo, por lo tanto este vaso tiene agua helada. Por lo tanto, aquí vemos la diferencia, como recién dijimos, cuando hablamos de temperatura, nos estamos refiriendo a cuando algo está muy caliente o algo está muy frío. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver la temperatura con la composición de la materia? Mucho. El tema, es decir, la temperatura influye mucho el tema del movimiento de los átomos. Así, por ejemplo, si el agua del termo la colocáramos en un vaso, vamos a ver que si está hirviendo el agua, vamos a ver el vapor que sale del vaso y el agua está caliente. Por lo tanto, los átomos, las partículas de algo caliente, esos átomos están muy dispersos, están muy alejados. Acá arriba también hay átomos en el vapor. Entonces, estos son átomos. Entonces, cuando algo está a temperatura elevada, cuando la temperatura está elevada, los átomos están muy dispersos. Su movimiento, es decir, su velocidad es mayor, se mueven muy rápidos. Ahora, si el vaso que tenemos con agua helada, tenemos el agua ahí con el vaso que está con el agua helada, los cubitos de hielo, ¿qué va a suceder? Acá la temperatura es baja. Temperatura es baja. Por lo tanto, si la temperatura es baja, los electrones están más juntos. No están tan dispersos como en el agua caliente. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que a mayor temperatura los átomos se mueven más libremente, más rápidos. Y cuando le empezamos a bajar la temperatura, es como que los frenáramos. Es como que los átomos empiezan a moverse más lentos y se van juntando, se van chocando entre ellos. Por lo tanto, entonces, si las partículas, los átomos, ganan energía es porque la temperatura está subiendo. Y si pierden energía es porque la temperatura está bajando. Conclusión entonces, la temperatura está directamente relacionada con la velocidad de los átomos que componen a los cuerpos. Es decir, los átomos se van a mover más rápidos cuando la temperatura sube. Los átomos se van a mover más lentos cuando la temperatura baja. Esa sería la segunda característica. Y vamos a ver la última característica, la tercera característica. La tercera característica, que es la teoría cinética de la materia. Teoría cinética de la materia.
teoría cinética de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Cinética se refiere al movimiento. Eso quiere decir cinético. Referirse al movimiento de cualquier cuerpo, de cualquier elemento. Por lo tanto, dijimos que todos los cuerpos están formados por átomos. También dijimos que los átomos pueden unirse y que los átomos también tienen energía. ¿Cuándo tienen energía? Cuando sube la temperatura tienen mayor energía y cuando la temperatura baja tienen menor energía. Por lo tanto, si hay mayor energía, los átomos están más alejados. Y si hay menor energía, los átomos están más juntos. Por lo tanto, hay dos factores que intervienen aquí. Dos factores principales. El primer factor. El primer factor es cuando los átomos se atraen, es decir, que se unen. Es decir, se atraen los átomos. ¿Y cuándo se van a atraer los átomos? ¿Cuándo se van a atraer los átomos? Cuando, es decir, la energía la energía del átomo es decir, la energía va bajando. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos agua en las cubeteras, lo colocamos en el congelador, al cabo de un tiempo, ¿qué va a suceder? Tenemos hielo. Hemos bajado toda la energía, es decir, de la temperatura ambiente, que lo sacamos de la canilla, lo ponemos en la cubetera, lo ponemos en el congelador y la temperatura va a llegar a 0 grados. Cuando la temperatura llegó a 0 grados, hicimos que todos los átomos se unieran, estén todos juntitos, ¿tá? Es decir, en un cubo de hielo, supongamos que es el cubo de hielo, y están todos los átomos juntitos, ¿tá? Todos esos puntitos que vemos ahí son todos los átomos que están juntos, pegados, es decir, se atraen uno con el otro para poder formar el hielo. Ahora, si yo a esto los saco el cubo de hielo afuera y lo dejo afuera de la heladera, afuera del congelador, esto se va a hacer líquido. Por lo tanto, los átomos van a empezar a separarse. Entonces la energía va a empezar a subir, porque la temperatura está subiendo, y los átomos van a empezar a separarse. Ese es el primer factor. Y el segundo factor, que está relacionado con el primer factor, la temperatura. Segundo factor, la temperatura. Lo mismo, sube la temperatura y al subir la temperatura es más fácil separar los átomos. Bajamos la temperatura, unimos todos los átomos. Entonces, de los átomos que estén unidos entre sí, depende del tipo de átomos y depende de la temperatura. Por lo tanto, una sustancia la podemos encontrar en forma sólida, que es hielo, en forma líquida, que puede ser el agua que está en ese vaso, y en forma gaseosa, cuando es el vapor de algo que está hirviendo, el agua, por ejemplo, cuando está hirviendo. Entonces, concluimos esta clase, esta segunda parte ya el final de esta clase, que la materia es todo aquello que podemos ver, tocar y ocupa un lugar en el espacio. Esa sería como la definición final de materia, ya que venimos hablando de lo que es realmente la materia. Es decir, cada uno de estos son materia y ocupan un lugar en el espacio en esta parte de la mesa. Yo ocupo un lugar en el espacio acá en este lugar y así. Cada cosa es materia y va a ser materia todo aquello que podamos ver, tocar y ocupa un lugar en el espacio. Bien, entonces finalizamos ahora con esta clase. Yo ahora les voy a mandar en el grupo igualmente las cartillas de todo lo que hemos
visto en estas clases así en los videos, y las actividades que tienen que presentar para hoy día, es decir, empezarlas a hacer durante este momento que tenemos de clase, y luego, si no las terminan, tienen tiempo hasta las 7 de la tarde para poder enviarme todas las actividades. Bueno chicos, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos el jueves en biología. Recuerden, de 10:40 a 12, el día jueves con biología. Recuerden aquellos que no me han enviado la tarea de ayer. Les había dado un tiempo. Respeten los tiempos. Comuníquense, pregúntenme en forma privada por qué no han podido ver, qué problemas han tenido. Entonces lo vamos solucionando. Bueno, hasta la próxima chicos. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana.